Buenas tardes, esta es una presentación desde la Universidad Javeriana en el programa de profesor invitado y está dirigida a los profesionales de la salud que se relacionan con el tratamiento de las asimetrías faciales, especialmente dirigidos a especialistas y residentes del área de cirugía oral y maxilofacial. Y el que habla es Enrique Amador, odontólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia y con posgrado en cirugía oral y maxilofacial del Hospital Militar Central de Bogotá y de la Universidad Militar Nueva Granada. Entre los objetivos de esta conferencia está poder dilucidar el diagnóstico, la posible etiología y analizar los diferentes tipos de tratamiento que se han propuesto para la hiperplasia condilar. Además, demostrar la correlación entre la actividad metabólica condilar y la gamografía ósea, demostrar la utilidad de la fusión, que es gamografía más tomografía, en el planeamiento quirúrgico de esta enfermedad. La definición de hiperplasia condilar se trata de un trastorno de desarrollo que coincide con el tamaño y forma y posición de la mandíbula en forma tridimensional. Generalmente el lado afectado crece el cóndilo, el cuello condilar, la rama ascendente y el cuerpo mandibular. El término de hiperplasia condilar no describe por sí todas las variedades y manifestaciones de esta enfermedad, pero así es como está acuñado en la literatura universal. La primera referencia a la hiperplasia condilar es del año 1873, en que el doctor Robert Adams reporta una paciente de 30 años que asistió al hospital Richmond en 1835 con una poliartritis muy severa, con deformidad de la mandíbula, dificultad para hablar y poder deglutir. Para el año 1856, el doctor George Murray Humphrey en la Asociación Médica de Londres describe un paciente de 17 años que consultó por una asimetría facial por desviación de la mandíbula y tanto él como su padre abogaban por el tratamiento quirúrgico para corregir la anomalía facial. El doctor Humphrey describe cómo hizo una incisión sobre el arco cigomático, llegó a la articulación temporomandibular y allí pudo hacer la excisión del cóndilo enfermo. Para el año 1946, el doctor Martin Ruston hace una descripción también de la enfermedad y me llamó mucho la atención que en su artículo solamente reporta que en la literatura hasta ese momento se habían descrito solamente 17 casos. Para el año 1966, el doctor Valdemar Vilgen en Colombia describió una simetría facial. El paciente está en la fotografía inferior derecha y describió su tratamiento. Para esta época no había material de osteosíntesis de placas y tornillos y no se había descrito tampoco las técnicas de osteotomía Lefort 1 y los estudios sobre vascularización del maxilar superior. Sin embargo, hizo una cirugía, una osteotomía Lefort 1 y por medios ortopédicos logró la intrusión de este hemimaxilar que estaba totalmente descendido, acompañando la elongación de la mandíbula. Colocó unos tacos acrílicos para mantener el maxilar en su sitio mientras que se producía la consolidación, y todo esto a través de un casco de yeso y una mentonera que permitían de que se estuviera ocluyendo permanentemente. En la fotografía inferior se ve el antes y el después del tratamiento de este caso, que para su momento fue un caso pues heroico, puesto que no había ninguna descripción acerca del tratamiento de estas malformaciones, en este caso que afectaba el maxilar superior y la mandíbula. Para el año 1986, el doctor Hugo Begeser hizo una descripción de las asimetrías faciales y es una clasificación que sigue vigente hasta el momento.
es un tipo, o él describió un tipo 1 que es un cóndilo normal con crecimiento del cuello del cóndilo y un crecimiento horizontal de la mandíbula. La tipo 2 que es una hiperplasia que afecta tanto la parte vertical del maxilar inferior y produce desviación de la línea media mandibular. Y la tipo 3 que es un híbrido entre la primera y la segunda tipos y que en muchos casos está correlacionada con los osteocondromas. Para el año 1995, el doctor Anthony Pogrel publicó en lo que se llamaba en ese momento la triple O, Oral Surgery, Oral Pathology y Oral Radiology, una descripción de cómo el tecnecio 99, es un radioisótopo, se fijaba sobre los huesos y sobre todo sobre las áreas de mayor actividad metabólica, pudiendo demostrar si había crecimiento de un cóndilo sobre el otro y pudiendo confirmar la actividad de la enfermedad. También en su artículo menciona cómo el clivus que se mantiene estable puede ser sitio de referencia para poder medir el grado de hipercaptación del radioisótopo entre los cóndilos y marcó como el 10% como el límite por el cual se debía considerar normal o enfermo un paciente. Cuando pasaba del 10% se consideraba patológico. La doctora Dorit Nitzan en el año 2008 desde la Universidad de Jerusalén hace la publicación de un estudio de 39 pacientes en una variedad de edad entre 11 y 80 años. Él ya concluye que las asimetrías es independiente de la edad. Esto desmitifica de que la hiperplasia condilar es una enfermedad autolimitante y que con la terminación del crecimiento la enfermedad también cesa de crecer. Para el año 2014, el doctor Larry Woolford y el doctor Daniel Pérez, él es costarricense y hizo su programa de posgrado en Bogotá, en la Universidad Javeriana, propusieron una clasificación de este tipo de asimetrías de hiperplasia como la tipo 1A, que es bilateral, proponiendo una condilectomía baja y una meniscopexia, una tipo B unilateral con condilectomía baja más meniscopexia. La meniscopexia la hacen en todos los casos, sea unilateral o bilateral. La tipo 2A, un crecimiento sin tumor con una condilectomía baja, y la tipo 2B, crecimiento con tumor, condilectomía baja y meniscopexia. En la clasificación tipo 3 están otros tumores benignos poco frecuentes y en el tipo 4 tumores malignos. Es difícil en su clasificación, pueden determinar si el crecimiento está asociado a tumores o no, puesto que no se ha hecho una biopsia previa. Asimismo, no usaron ningún tipo de gammagrafía ósea para poder determinar el diagnóstico de los pacientes y tampoco en su presentación del artículo analiza sobre los resultados histopatológicos. Regresando a 1983, el doctor Deller habla de la osteotomía proporcional, es decir, hacer la osteotomía, el retiro de la cabeza condilar enferma lo más pronto posible en la edad del paciente para evitar unas malformaciones más severas con el paso del tiempo y posteriormente colocar elásticos para corregir la mala oclusión. En el año 2021, el doctor Carlos Villegas, cirujano maxilofacial y ortodoncista colombiano, junto con el doctor Flavio Uribe, que es el jefe de ortodoncia de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, presentan un artículo sobre esta condilectomía proporcional. Básicamente, ellos encuentran de que existe la asimetría, hacen una condilectomía de unos 5 milímetros
en la cabeza del cóndilo, que se considera como una condilectomía alta, logran la coincidencia de las líneas medias dentales y así la maloclusión no se ha corregido, y el doctor Villegas propone luego hacer una intrusión de los molares superiores derecho e izquierdo mediante unos implantes ortodónticos que él diseñó para conseguir cerrar la mordida abierta y corregir la asimetría. Él propone de que se haga una condilectomía o una excisión del cóndilo de solamente 5 milímetros. Pero en el año 2005, la doctora Alejandra Rojas y el doctor Martín Orozco en el Hospital Militar de Bogotá hicieron una colección de 25 casos asimétricos. A todos se les hizo gammagrafía ósea y todos fueron positivos con de más del 10% de hipercaptación, y entonces se hizo una condilectomía alta de 5 milímetros. Dentro de los estudios o las conclusiones histológicas de este estudio, se encontró que la coloración tricómica de Mason es la que mejor muestra la diferenciación de las capas histológicas de la cabeza condilar y los islotes de cartílago invadiendo la medular ósea. Asimismo, encontró que en los pacientes jóvenes había una menor regularidad de estas capas de cartílago y una mayor penetración de los condroblastos en las capas óseas. Y en los pacientes adultos había una mayor estabilidad y una menor penetración de condroblastos, haciendo pensar de que esto hace de que con el tiempo trate de estabilizarse el proceso hiperplásico, más no desaparecer. Dentro de las posibles etiologías se han descrito el aumento del factor de crecimiento de insulina similar, crecimiento de insulina 1, es un crecimiento similar a la insulina, en la zona proliferativa de los cóndilos hiperplásicos, y también la formación de cartílago hialino a fibrocartílago en pacientes jóvenes, y en pacientes adultos ese cartílago hialino hace transformación a cambios degenerativos tipo artrosis. ¿Cómo diferenciar entre una hiperplasia condilar y un osteocondroma? En realidad, por la coloración de hematoxilina de eosina es bien difícil, puesto que las imágenes son muy similares. Sin embargo, una publicación del doctor Jin Wan Yu de la República de China en el año 2016 habla de la presentación de algunos indicios a través de la marcación de factores tisulares para poder determinar si se trata de un osteocondroma o de una hiperplasia condilar. Además, la presentación tomográfica es bien distinta entre una y otra entidad. Dentro de las etiologías se ha hablado de hipervascularidad, de imbalance endocrino, factores de crecimiento aberrantes, y lo que sí es logrado poder determinar, y esto en el artículo que acabo de mencionar del doctor Yu, es la presencia de antígenos de proliferación nuclear celular y glicoproteínas tipo 2. En los marcadores de hiperplasia condilar se encuentra el antígeno de proliferación nuclear. Este participa en el ciclo de regulación de la célula, la apoptosis celular, y se encuentra aumentado en el osteocondroma. Y las glicoproteínas EXT1 y EXT2, especialmente la primera, se encuentra disminuida en la hiperplasia condilar. Hay que anotar que la EXT1 y EXT2 están presentes en la producción de paransulfato en la célula y pues se encuentran disminuidas y es en la hiperplasia condilar, y esta es una forma de poder determinar histológicamente la presencia de la enfermedad. Para el año 2019, un ortodoncista colombiano, el doctor Diego Fernando López,
ortodoncista adscrito a la Universidad del Valle y profesor del programa de posgrado de la Universidad CES de Medellín. Publicó diferentes tipos de manifestación de la hiperplasia condilar con un reporte de 53 pacientes, y en su reporte incluye la asimetría de la fosa glenoidea con 2 casos dentro de su serie. Yo estoy revisando dentro de mis casos de mi consulta y encontré una paciente con una asimetría facial del lado derecho, y se observa en el recuento tomográfico cómo la rama ascendente del lado derecho está aumentada de tamaño con relación al lado izquierdo, pero también la fosa glenoidea derecha está ascendida, es decir, un remodelamiento de la fosa. Si estuviera solamente alargado el cuerpo mandibular, el ángulo goníaco y el borde mandibular estarían discrepantes en altura el uno del otro. Sin embargo, la altura es la misma, y lo que ha crecido o se ha remodelado la fosa glenoidea de ese lado. Para el año 2025, en marzo, hubo una publicación del doctor López y del doctor Orozco, en que hablaban de la hiperplasia condilar bilateral y proponían 2 tipos o 3 tipos de protocolos. La primera, la condilectomía y corrección quirúrgica en 2 tiempos. La corrección quirúrgica a través de cirugía ortognática. El segundo protocolo, la condilectomía y la cirugía ortognática en un solo tiempo quirúrgico. Y en el protocolo 3, solamente condilectomía y corrección de la maloclusión por vía ortodóntica. Este es un caso de un paciente de 17 años, también con una asimetría mandibular, con un prognatismo mandibular bilateral. En la gamografía ósea se encuentra una hipercaptación simétrica de ambos cóndilos con relación al clivus, y se habla de que probablemente se trate de una hiperplasia condilar bilateral. Esta es la evolución clínica que siempre debe estar correlacionada en los paraclínicos con la clínica, y se ve como en la evolución entre el año 23 y el año 24 ha crecido el maxilar inferior, haciendo mucho más severa la asimetría y el prognatismo. En la fusión, que es la tomografía más gamografía ósea, se encontró que había un compromiso de 10 milímetros de la cabeza condilar. Este examen permite que se pueda determinar con más exactitud el grado de penetración de la enfermedad y poder hacer la resección con mayor precisión que en las otras técnicas propuestas de 5 milímetros o de condilectomía proporcional. El plan de tratamiento, entonces, una fase prequirúrgica con ortodoncia, condiloplastia unilateral, es decir, siguiéndonos al protocolo número 1 propuesto por el doctor Orozco. La fase 2, pues una condiloplastomía del lado opuesto, en este caso del derecho, y una cirugía ortognática bimaxilar más una genioplastia de retrusión. Esta es el área afectada de este paciente, 10 milímetros. El hecho de haber decidido por este primer protocolo es que en ocasiones en mis manos, por ejemplo, 1 de cada 5 pacientes hacen paresia frontal por compromiso del nervio facial al hacer la disección preauricular. Y en algunos casos también compromiso del músculo elevador del párpado superior, requiriendo en algunos casos, cuando la lesión es permanente, la colocación de pesas para poder lograr el cierre del párpado. Este es el planeamiento 3D de este caso, y esta la evolución clínica del paciente después de haber sido sometido a la cirugía en un año posoperatorio.
Y esta es el reporte histopatológico hecho por la doctora Claudia Peña de la Universidad Nacional de Colombia, y en que a través de mediciones histológicas demuestra que el grado de penetración de la enfermedad es de 9.5 milímetros y que es similar a la obtenida por el SPEC y la fusión que se obtuvo, que la cantidad propuesta era, o determinada era, de 10 milímetros. Este es otro paciente que consulta por tener una mala mordida, maxilar desviado, apnea del sueño, catalogada como severa, alteración de los ciclos del sueño, síndrome obsesivo compulsivo, desviación mandibular, maloclusión dentaria con desviación de la línea media mandibular de unos 6 milímetros, radiografía anteroposterior y lateral, la gamografía que muestra una hipercaptación del cóndilo derecho, y lo llamativo de este caso es que el grado de hipercaptación detectado en la fusión no estaba en la cabeza del cóndilo, sino en la mitad del cuello del cóndilo derecho, y que se puede revisar o se puede cotejar con este crecimiento lateral del cuello condilar. Se decidió hacer una condilectomía baja de 14 milímetros, que era lo requerido para poder retirar el foco de enfermedad. Cirugía del EFOR 1 de avance, osteotomía sagital izquierda, y una osteotomía vertical de la mandíbula con injerto costocondral para poder hacer el reemplazo del cóndilo derecho. Esta es la planeación 3D, y en este caso la corrección de la asimetría. Y estas son las fotografías de control del año 2015 al año 2024, en que se encuentra una estabilidad de su aspecto facial y estabilidad de la oclusión entre el año 2016 y 2024, 8 años. Y entre las conclusiones deben de anotar que la hiperplasia condilar tiene diversas manifestaciones clínicas, que para hacer el análisis histológico se va a hacer con la coloración tricrómica de Mason, que la diferencia entre hiperplasia y condroma debe ser hecha mediante marcadores de inmunohistoquímica. La gamografía es sensible más no específica, y la fusión es de gran ayuda en el planeamiento del tipo de corte con condilectomía que se debe practicar. No se recomienda hacer condilectomías al ojo por riesgo de recidiva, es decir, porque queda enfermedad en la parte residual de la zona resecada. Y lo anterior son recomendaciones y se debe seguir investigando para llegar a conclusiones definitivas. Muchas gracias.